vamos a ver un plano inclinado y las fuerzas que aparecen en un plano inclinado. Estáis viendo aquí la rampa de color azul y esta rampa tiene una cierta inclinación sobre la horizontal. Generalmente nos va a dar este ángulo, 30 grados, 40 grados, que mide la inclinación de la rampa, esta de aquí, por la que va a moverse hacia arriba o hacia abajo el objeto que estamos viendo de color verde. Los ejes de coordenadas en un plano inclinado son los ejes cartesianos eje X y eje Y. Hasta ahora nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un plano horizontal, lo pongo aquí, y cuando tenemos el cuerpo voy a mantener los mismos colores. Ese sería el cuerpo que se mueve sobre un eje, sobre un plano horizontal. Para nosotros el eje X es este y el eje Y es este, bueno, vertical, que es donde hemos estado dibujando las fuerzas. Cuando tenemos un plano inclinado, el eje X deja de ser horizontal y pasa a ser paralelo al plano, y el eje Y perpendicular al plano. ¿Cuáles son las fuerzas que nos vamos a encontrar frecuentemente en los planos inclinados? Pues las dos principales van a ser el peso y la fuerza normal. El peso es, como hemos visto siempre, una fuerza perpendicular y hacia abajo. Vamos a ver si aquí nos sale perpendicular hacia abajo, pues ahí desde el centro, perpendicular y hacia abajo. Ese sería el peso. La normal, por definición, es perpendicular al suelo. Por lo tanto, al ser perpendicular al suelo, coincide, jolín. A ver si soy capaz de dibujarla aquí. Pues no puedo dibujarla perpendicular. Estas rayajas que habéis visto aquí no son, ¿vale? Serían, vamos a intentarla dibujar bien, sería sobre el eje Y. Pues no me sale ahí. Esa sería la fuerza normal, que está fatalmente dibujada, pero estaría sobre el eje Y. Si solo tenemos esas dos fuerzas, que las vamos a tener siempre en un plano inclinado, lo primero que observamos es que el peso no coincide con ninguno de los ejes. Pues tenemos que descomponer esta fuerza, como hemos visto ya que se descomponen las fuerzas inclinadas. Me voy a la punta de flecha de P y desde ahí trazo perpendicular y paralela, es decir, tengo que ir paralelo al eje Y. Esta línea azul tiene que ir paralelo al eje Y. Y desde la punta de la flecha, esta línea de puntos tiene que ir paralela al eje X. Y ahora mismo tenemos dos componentes del peso. Esta de aquí, a ver si ahora consigo. Bueno, es que no soy capaz. Esta sería PI, porque es la componente de I del peso sobre el eje Y. Y esta de aquí sería PX. Luego lo que nosotros tenemos que hacer es calcular las dos componentes de P. Igual que ya hemos visto que se descompone una fuerza con seno y con coseno. ¿Qué ocurre? Que en esta descomposición de P yo no veo ningún ángulo. Por igualdad de ángulos, que igual en matemáticas no lo habéis visto, si el ángulo del plano inclinado es 30, este de aquí dentro es equivalente. Siempre es este de ahí dentro que está en la vertical. Eso os lo tenéis que aprender porque de matemáticas igual no lo habéis visto. Luego, ¿cuál es el triángulo que tenemos que considerar para descomponer las fuerzas? Este que estoy rayando yo de amarillo. Ese triángulo tiene la hipotenusa P. El cateto vertical es PI. Y el otro cateto es la línea de puntos azul que estáis viendo, que coincide con el valor de PX. Más o menos bien, aunque el dibujo no me ha salido muy bien. Nos vamos a las componentes. Seno de 30.
El seno de 30 es el cateto opuesto. Si me sitúo en 30, busco el cateto que está enfrente, este de aquí, que es este lado. Y este lado coincide con ese de arriba, es decir, PX. Y la hipotenusa del triángulo rayado es P. Y despejando de aquí, PX, la P pasa multiplicando al seno de 30. Imaginaros, porque yo no he puesto datos, que, vamos a escribirlo aquí, que la masa de este cuerpo son 18 kilogramos. Yo puedo calcular el peso, masa por gravedad, y el peso sería 18 por 9,8, y 18 por 9,8 da 176,4 newton. Pues ahora yo ya puedo seguir. Px, la componente x del peso, como ahora yo ya tengo el peso aquí, pues 176,4 por seno de 30. Y eso me da 88,2 newton. Me voy a la otra componente, coseno de 30. Pues coseno de 30 sería el cateto adyacente. 30 está aquí y el cateto que está al lado es toda esta línea que yo ahora he remarcado de azul, que sería PI, la componente del peso sobre el eje Y. Y la hipotenusa es P. Pues la componente I del peso será P por coseno de 30. El peso es 176,4 por coseno de 30 y eso da 152,77. Pues aquí habéis visto la descomposición de una fuerza con respecto a un plano inclinado. Voy a hacer otro y vamos a analizar con qué fuerza se puede mover o con qué aceleración se va a mover. Otro ejemplo de plano inclinado. Vamos a suponer ahora que tenemos un plano inclinado. Este plano inclinado tiene un ángulo con la horizontal de 20 grados. Que tenemos un coche que va subiendo esta rampa, la rampa de un garaje, por ejemplo, y tiene una fuerza de su motor que hace que suba de 300 newton. ¿Qué fuerzas hay, además de la del motor que impulsa el coche hacia arriba? Pues tenemos el peso que va vertical hacia abajo. Vamos a ver si conseguimos dibujar la vertical hacia abajo. Sí. Bueno, ya veis aquí ahora las otras dos fuerzas que aparecen siempre. El peso, la normal, y ahora le hemos puesto la fuerza del motor. Como siempre, si esas fuerzas son las que tenemos, hay que trabajar sobre el eje X y sobre el eje Y. Sobre el eje X hay movimiento, puesto que el coche va subiendo una rampa, y sobre el eje Y hay equilibrio. Pero tenemos una fuerza que no está sobre esos ejes, por lo tanto la tenemos que descomponer. Empezamos descomponiéndola en el dibujo, punta de la flecha, proyecto hasta el eje vertical y desde aquí proyecto hasta ahí. Y saco las dos componentes del peso. Las vamos a poner ahora de negro. Ahí estaría una sobre el eje. Este que estoy trazando de negro sería la componente del peso sobre el eje Y. Y esta de aquí hasta ahí la componente X del peso.
Recuerdo la relación entre los ángulos. Si el plano inclinado está a 20 grados, 20 grados es el ángulo que está ahí dentro, en la vertical. Esa equivalencia entre ángulos que se produce por las perpendiculares que lo están formando, lo tenéis que recordar de matemáticas. Localizamos el triángulo sobre el que vamos a trabajar, que es este que estoy ahí rayando. No es que haga falta rayarlo, yo lo rayo para que lo veáis mejor. Vamos a ver lo que pasa en el eje X. En el eje X hay movimiento, por lo tanto, la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Si este coche está subiendo la rampa, pues tendremos la fuerza del motor del coche menos Px. La fuerza del motor del coche positiva porque lleva el mismo sentido del movimiento. Px, que lo estáis viendo de negro, con su punta de flecha hacia abajo, tiene sentido contrario al movimiento. Por eso va restando. Y es igual a la masa del coche por la aceleración. ¿Qué ocurre en el eje Y? Pues en el eje Y el coche no levita ni se hunde. Por lo tanto, hay equilibrio. Eso lo hemos hecho varias veces en planos horizontales, pues ahora lo estáis viendo aquí en un plano inclinado. ¿Cuáles son las dos fuerzas del eje Y? Pues tenemos vertical y hacia arriba la normal y hacia abajo Pi. Por lo tanto, la normal es igual a Pi porque la suma de todas esas fuerzas tiene que dar 0. Para hacer el problema o para resolver este problema tenemos que conocer Px y Pi. Aquí estabais viendo el planteamiento, que es lo que vais a tener que hacer en los problemas, y en cualquier caso hay que descomponer Px y Pi. Por lo tanto, vuelvo al dibujo y voy a empezar a descomponer. Sabemos que para descomponer siempre seno del ángulo que tenga y coseno, y no era 30 que era 20. Seno de 20. Me centro en el triángulo rayado. Aquí está el ángulo de 20 y el cateto que está enfrente es este trocito de aquí. Este que estoy marcando ahora grueso de azul. Ese lado más pequeñito coincide con el otro lado del rectángulo, que sería Px, partido por la hipotenusa del triángulo rayado, que es la línea roja, que es P. Por lo tanto, Px, la P del denominador pasa al otro miembro multiplicando al seno de 20. Si nos ha dado los datos del coche, pues ahora lo podíamos calcular, pero voy a centrarme de momento en el coseno de 20. Coseno de 20, el cateto de al lado, pues el de al lado es este de aquí. Esta línea negra en vertical que es PI y la hipotenusa del triángulo que es P. Por lo tanto, PI es igual a P por el coseno de 20. No puedo resolverlo porque en el ejercicio no os he dicho cuánto valía la masa del coche. Pues vamos a suponer que la masa de este coche es 1500 kilogramos. Pues si yo tengo la masa del coche, el peso es masa por gravedad. Por lo tanto será 1500 por 9,8 y 1500 por 9,8 pues da 14.700 newton, 14.000. Si vuelvo aquí, Px es igual a P, que ahora ya sé lo que vale, con este dato que me he inventado yo, por el seno de 20. Y si hacemos eso, pues me da 5.027,7 newton. Pi será el peso, 14.700 por el coseno de 20. Y eso da
13.813,48 Newton. Luego tenemos este bloque que estáis viendo abajo, en el que hemos descompuesto la fuerza del peso, porque en un plano inclinado nunca coincide con los ejes con los que tenemos que trabajar. Estáis viendo de negro el cálculo del peso para poder calcular después P sub X y P sub Y. Y tenéis en la parte de arriba, a la izquierda, el dibujo con todas las fuerzas y a partir de ese dibujo sacamos el planteamiento sobre el movimiento en el eje X y el equilibrio, que es lo que tenemos en el eje Y. Si yo quiero calcular la aceleración con la que sube este coche, pues con los datos estos que me he inventado es un poco difícil, porque la fuerza del motor la he puesto como un poco pequeña. Entonces voy a rectificar y la fuerza del motor es 7.000 Newton. Con el valor que yo había puesto antes no podíamos subir una cuesta. Pues me voy a esta ecuación que tengo aquí. Fuerza del motor menos P sub X igual a la masa del coche por la aceleración. La fuerza del motor, 7.000 Newton. Px, lo tengo aquí, 5.027. La masa del coche, 1.500, y de ahí saco la aceleración con la que sube el coche. Y haciendo esas operaciones, pues me da 1,31. ¿Vale? Recordar todos estos pasos, importante el dibujo y la importancia de descomponer la fuerza del peso en estos planos inclinados.